Verminar, Señor de Nidus. Villanos de la Dragonlance 1. Michael Williams and Cherry Williams. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para El Amo del Calabozo 2025. Octava parte. (14) En manos de la druida, el senescal Robert se recuperó milagrosamente. Robert calculaba que su curación requeriría semanas, tal vez meses, teniendo en cuenta su edad y la gravedad de la fractura. Pero, al cabo de 2 días, los huesos se habían soldado, y al cabo de una semana ya andaba, fatigosa, vacilantemente y apoyándose en un bastón de madera. Pero, aún así, andaba. Indasa lo había sacado, medio a rastras, medio a cuestas, del incendio y lo había llevado a una pequeña cueva situada al pie de las colinas, justo al este del bosque de Neraka. La cueva era luminosa, muy agradable y estaba aseada, además de bien equipada. En un rincón, rodeado por una jaula de raíces de Brasil, brotaba un manantial subterráneo de burbujeante agua potable, y las reservas de la druida, barriles de frutos secos y pan del camino envuelto en hojas de ballenwood húmedas para su conservación, se habían librado de quemarse cuando los incendios de los ogros arrasaron el paraje a toda velocidad. Esas reservas fueron el único alimento disponible para Indasa y su huésped mientras Robert permanecía inmovilizado y las heridas del bosque empezaban a cicatrizar. A lo largo de esa misma semana, a medida que Robert recobraba las fuerzas, Indasa se mostró cada vez más angustiada. Robert fue observando que el resplandeciente cabello castaño rojizo de la mujer se volvía deslustrado y parduzco, como si ella soportara una especie de lúgubre otoño interior. El brillo de sus ojos se apagó y murió, su piel pareció tensarse, volverse casi transparente, hasta que una tarde, 3 días después del incendio, el senescal creyó que la druida iba a consumirse hasta desaparecer. Temía que a la mañana siguiente iba a encontrarse solo e incapacitado en la cima de la colina y a su única compañía y guardiana tendida en el suelo como una hoja seca. Eso había ocurrido hacía una semana y, aunque últimamente se observaban signos de que Indasa se estaba recuperando, Robert solo podía hacer conjeturas sobre la dolencia o el percance que la afectaba. Al principio pensó que se trataba de las extrañas e irreversibles incomodidades derivadas de la intrusión de un desconocido, pues cuando Indasa llevó a Robert a la cueva, descubrió que alguien más había estado allí. Mientras le curaba la pierna, la druida se reconcomía por el desbarajuste que alguien había provocado en la leñera y la despensa, si bien, curiosamente, pensó el senescal, parecía aún más preocupada por un balde de madera que alguien había cambiado de sitio. Finalmente, y como insulto definitivo, descubrió que le faltaba cierta preciada joya, un medallón con una gema morada. Transcurrieron un par de días antes de que Robert se lo preguntara amablemente y descubriera que la ira y el pesar de la mujer estaban más relacionados con el incendio del bosque y las colinas que con el robo o el allanamiento. «Ahora lo entiendo», comentó a la druida. «Después de todo, ¿los druidas no adoran a los árboles?» «Claro que no», respondió ella. «Los amamos y cuidamos, pero solo están bajo nuestra tutela, no son nuestros dioses, ni ellos ni todas las demás formas de vida de la tierra, mis jardines o las flores. Verás, cuando un árbol muere, su vida tarda un tiempo en extinguirse, varios días, incluso si el daño es grave y repentino. La agonía es constante hasta que las raíces perecen. Y lo que sucumbió en el incendio de la semana pasada era el resultado del trabajo de toda mi vida. ¿Cómo te sentirías tú?
Robert recordó la morrena sur y a los jinetes fallecidos. «Comprendo», murmuró. Y era cierto. El octavo día, Elegin Daza le examinó la pierna, recorriéndola desde el tobillo hasta la rodilla con sus fuertes pero cuidadosos dedos. Su propio semblante demacrado presentaba otra vez un poco de color y de vida cuando declaró que Robert estaba arreglado. «Arreglado no significa curado», insistió. «Tendrás que curarte tú mismo con paseos, ejercicio y un cambio interior profundo, de temor a certeza». «¿Pasearéis conmigo, señora?», preguntó el senescal con una sonrisa. «Quiero decir, considerándolo una medida terapéutica y todo eso. Tal vez pueda seros de alguna utilidad a mi vez». Y así iniciaron sus paseos, más largos a medida que la pierna del senescal se fortalecía y el ánimo de la druida se recobraba con las finas lluvias y el nuevo sotomonte que empezaba a regenerar la tierra. Pero poco quedaba de las colinas cubiertas de bosques hacia el este. El fuego había remontado prácticamente toda la ladera de las montañas y excepto en las cimas más escarpadas, el monte Berkant, por ejemplo, y Menethluck, la vegetación había quedado arrasada hasta el límite de crecimiento del bosque. Los grandes árboles tardarían años en recuperarse o rebrotar. Quizá nunca había entendido a los druidas en el pasado, pensó Robert, observando de reojo a la mujer que caminaba a su lado y mirando hacia otro lado cuando los atentos ojos castaños de la druida se encontraban con los suyos. Todo lo que había oído contar en Idus sobre el culto a los árboles, los enemigos sepultados en troncos huecos, o los recién nacidos secuestrados se le antojaba ahora simples rumores y necedades. Pues lo que veía en esta mujer no era ni por asomo la mística y verde insidia contra la cual lo había prevenido una generación de magos. Por el contrario, ella era una conservadora de vida, un senescal de la tierra. Recordó de nuevo a Daegrevn, a los jinetes que se desvanecían en el humo, las palabras que le escupió fríamente desde su montura: «Lo siento, Robert. Donde ahora vas, no puedo ayudarte». «¿Estáis sola?», preguntó insistentemente Robert a la mujer, y se lo preguntó de nuevo un día, en la cima de un desnudo promontorio de obsidiana desde donde se dominaba la llanura. Allí, apenas 2 semanas antes, su comandante lo había abandonado, dándolo por muerto. «¿Estáis sola, Elegin Daza Iman?». La mujer llevaba el cabello, que volvía a ser castaño rojizo, como si los últimos días hubieran sido una incierta pesadilla nada más, atado con una rama de acebo seco. Miró al hombre con sus ojos oscuros velados y esquivos. Recordó la promesa que le hiciera el dios 20 años atrás. «No por mucho tiempo», murmuró. «O al menos eso afirma Paladine». Robert asintió. Se apoyó en su bastón y avanzó un paso por el sendero ascendente. «¿Y cuándo llegará vuestro visitante?». «Me han dicho», replicó la druida, «que ella llegará cualquier día». «¿Ella?». «Sí. Creo que mi visitante es una mujer, enviada para ayudarme en una fatigosa labor», dijo Elegin Daza misteriosamente. A continuación se volvió hacia Robert y lo miró con una franqueza y una seriedad embelesadoras. «¿Recuerdas la joven que atravesó el humo la otra tarde en la morrena sur, mientras tú yacías en el campo de batalla? Es ella. Por lo menos, eso creo. Pero, al parecer, solo la encontré para volver a perderla». «Apenas la recuerdo, señora», replicó el senescal con una irónica sonrisa. Se inclinó para rascarse la pierna. «Debo admitir que mis pensamientos se hallaban en otro lugar, en aquel momento, en el fuego y los ogros, y en que estaba ocurriendo, por el atroz nombre de Idukel, en aquel humo morado. Pero tengo confianza en los jóvenes que la acompañaban. Si su intención era volver a casa, sin duda están ya en el alcázar de Nidus». «Creo que ya estoy curado», dijo Robert a la mañana siguiente. La druida levantó la vista del caldero que removía, con expresión alarmada. «Curado, no simplemente, arreglado», prosiguió el senescal con una sonrisa. «Me parece que ya he abusado demasiado tiempo de vuestra hospitalidad». «¿A dónde irás?», preguntó Elegin Daza. «No estoy seguro. No regresaré a Nidus».
Se irguió cuidadosamente y caminó sin ayuda hasta la entrada de la caverna. Más abajo, en el lindero del bosque, había más verdor que negrura y desolación, y hacia el sur sonaba débilmente el canto de una alondra del valle. Los afanes de Eleindaza no habían sido en vano, advirtió, y más que nunca el senescal Robert deseó quedarse con ella, ayudarla a renovar un millar de cosas. Me ofreciste tus servicios no hace mucho, dijo Eleindaza, como si le leyera el pensamiento. Y debo emprender un viaje, no será fácil, pero dices que ya estás curado. Robert se apoyó en la roca y sonrió. ¿Anidus? Eleindaza meneó la cabeza negativamente. Desde aquí puedo percibir el poder del conjuro protector que Serestes ha levantado alrededor del castillo. Si yo fuera Anidus, la señora de las tinieblas descubriría en el acto mi presencia. Me casaría y la chica estaría perdida. Robert asintió. Anidus, a Neraca o a los confines de la tierra, mi oferta de serviros sigue en pie. ¿Y a dónde iremos, si puede saberse? Al norte, y luego hacia arriba, anunció la druida, poniéndose en pie y sacudiéndose el polvo de su verde atuendo. Bajo la nueva luz de la mañana parecía aún más joven, como si en el transcurso de la pasada semana se hubiera quitado 20 años de encima. A las laderas del monte Berkant, la montaña sagrada de Paladine. Después escalaremos la roca hasta llegar a los cielos. Eleindaza cogió el balde de madera. Ahora puedo llevarme esto, ya que cuento con tu brazo para ayudarme a cargarlo. Robert se sonrojó y desvió la mirada. Donde quiera que se halle mi ayudante, declaró Eleindaza, en Nidus o Neraca o en los confines de la tierra, es en el monte Berkant donde encontraré esa ayuda. Lleva tú las provisiones, si no te importa, están en la bolsa de tela que encontrarás casi al fondo de la caverna. Y también las mantas que hay a su lado. En este viaje hará frío. Robert obedeció dócilmente mientras la druida pasaba por su lado y tomaba el estrecho sendero que discurría por encima de la caverna. Tras encogerse de hombros, buscó y se cargó al hombro los pertrechos acordados y la siguió, cruzando el chamuscado jardín, por la pedregosa senda que serpenteaba entre riscos de obsidiana en dirección al monte Berkant, hacia los altiplanos y horizontes más amplios. En el norte, Serestes también ascendía por las colinas próximas a Nidus. Taquisis lo había convocado mientras se hallaba adormilado en su estudio. Se le presentó como una oscura presencia en los límites de su sueño, y la voz grave y melodiosa se acompasó con su respiración hasta que el mago creyó que la diosa lo llamaba desde el fondo de su corazón. Despertó bañado en sudor, tumbado desmadejadamente en la mesa iluminada por el sol, entre frascos y pergaminos. «Ven a la gruta», le ordenó la diosa. «Te necesito». Y por eso, en las horas previas al ocaso, se desperezó y se escabulló en dirección a las colinas, a la misma estrecha gruta que constituyó el punto de reunión del dragón y la diosa en un tiempo anterior. Allí, en la desierta cámara circular, en un silencio interrumpido solo por el distante goteo del agua y el rumor de los murciélagos a su regreso, el mago se arrodilló sobre el suelo de piedra, aguardando el cambio y a la diosa. Sobre todo, conserva la calma, se dijo, recurriendo a una sarta de conjuros para ocultar sus pensamientos a la inquisitiva diosa. ¿Acaso he pensado algo malo de ella? No lo sabe, por el momento. He cumplido su encargo. He salvado a Verminar y a sus compañeros de los ogros. ¿Cómo iba a saberlo ella? Mis lealtades me concederán tiempo para ganarme a esa Judith. La chica se confiará a mí, y Taquisis lo aprobará todo. ¿Quién iba a descubrir mejor el conocimiento que puede esconder Judith? Una diosa que se oculta detrás de un velo de oscuridad, un ojo dorado y una voz siniestra, o un amable mago, un erudito, el tutor de los jóvenes del castillo. Pardiez, con el tiempo seré el único en que Judith podrá confiar. Y utilizaré su confianza únicamente en mi propio beneficio. Serestes sonrió, mientras sus pensamientos se enterraban y desaparecían debajo de una docena de intrincados velos de magia. Empezó como de costumbre, con la voz de Taquisis resonando grave en los oscuros rincones de la cueva y con el solitario ojo reluciendo en el centro de la oscuridad. Vuelve a ser tú mismo, Enver,
ordenó una vez más la diosa. Muéstrate ante tu reina. Lo que siguió fue la conocida tensión en el aire, los primeros cambios del conjuro, suaves y electrizantes, por sus piernas y hombros. Sintió, como siempre, el dolor y gritó como siempre, pero no duraría mucho, pronto volvería a ser Ember. Y entonces empezó a crecer, a comprimir las paredes de la caverna, a llenar la estancia con sus escamas y alas y su enormidad, obstruyendo el paso de la luz por el pasillo que conducía a la entrada de la caverna. De repente advirtió que algo iba mal. O bien seguía creciendo, o bien las paredes se estrechaban, o... Notó el chasquido de tendones y huesos en su espina dorsal retorcida bajo la fría presa de la roca. Aterrorizado y asfixiado, el dragón tensó los músculos para resistir toneladas de roca, para resistir los estratos y las presiones del planeta entero que se abatían sobre él, aplastándolo, triturándolo. Por fin, exclamó la diosa con una voz desprovista ahora de toda suavidad. La vibración del suelo propagó sus palabras, que se transmitieron al instante a través de las hendidas paredes de roca que envolvían al dragón, hasta que alcanzaron algún lugar interior de Ember y hablaron a las profundidades de su mente y su corazón. Todo este tiempo, mi querido Ember, has creído ocultar tus tentaciones de rebelión. No, pensó el dragón. No es verdad. Eso no es. Las rocas lo comprimieron más aún y boqueó, intentando respirar. Silencio, ordenó la diosa. Tú, que seguiste a los hermanos hasta Neraka solo para espiar los progresos de mi torre. Tú, que has conspirado recurriendo a lo que fuera, desde runas hasta gemas, desde una druida hasta un rehén solámnico y quien quiera que sirva a tus propósitos. Así es como lo sienten, pensó el dragón histérica e irracionalmente. Así es como se sienten cuando ella penetra en sus mentes, cuando ella... Atiende, Ember, le ordenó Taquisis, y las escamas del dragón se vidriaron y ampollaron. Ember aulló de dolor y el ruido sacudió las montañas, pero las rocas seguían reteniéndolo con firmeza. ¿De veras crees que eres el último de tu especie? Ember no pudo responder. Sus patas delanteras oprimían su propio pecho, el aire de la cámara ya era insuficiente. ¿Te imaginabas ni por un momento que yo no podría convocar a una docena de los tuyos para sustituirte? El dragón aulló de nuevo, pero el sonido se perdió en la roca y el envolvente eco de la voz de la diosa. Ahora te aplastaré. Dentro de 1000 años a partir de este día, cuando mis seguidores excaven en estas colinas, encontrarán tu esqueleto y harán conjeturas, se maravillarán. Y tú flotarás en un abismo sin viento para ti solo, devorado diariamente por las fauces de Idukel y abrazado eternamente por los terribles juicios de Sargonas y Morgion. No. Pensó el dragón. Por favor, no. ¿Qué quieres que yo? Limítate a obedecer, instó la diosa, adoptando rápidamente una amortiguada voz musical. Es lo único que te he pedido siempre, simple obediencia. A cambio de eso, te concedo mi favor ilimitado. Oh, sí. Oh, sí, señora inmortal, dueña de mis pensamientos y de mi corazón y de todas mis acciones inmutables. Te obedeceré hasta el fin. Tu fiel servidor seré ahora y por los siglos de los siglos, y... Ember contuvo el aliento. ¿Había empezado a ceder de repente, a soltarse, la roca que lo rodeaba? Pues si sigues mis indicaciones, y si acompañas a Lord Dormanar en el azaroso camino que va de novicio a señor del dragón. Sí. Sí. Lo que desees, infinita majestad. Silencio. Si obedeces mis órdenes, te permitiré gobernar a ese hombre. Gobernar. Él no debe saberlo. Como señor del dragón, creerá que debes obedecerle. Pero que no se diga que tu astucia me ha pasado desapercibida a causa de tu traición. No soy ninguna estúpida, mi querido Ember, y veo que debajo de esa falsa apariencia solícita, servil, intentas manipularme. Ya lo has intentado una vez. De modo que no volverás a intentarlo. Y sin embargo no es una ambición descabellada en lo referente a gobernar al hombre. Puedo utilizarlo, puedo utilizarte, querido.
Vivirás bajo la máscara de sirviente de Verminar, pero solo responderás ante mí. Sí, sí. La idea me entusiasma. ¿Debo atarlo aún más estrechamente a tu servicio? Hablo con él a través de Nick Bringer. Ya es mío. Pero sí, puedes atarlo más. Al máximo, irrevocablemente, más allá de toda elección, de manera que jamás vuelva a la incertidumbre, sino que sea completa y eternamente mío. Sí, lo haré. Enséñame los conjuros. Cumpliré tu encargo. Pero está también el asunto de la chica. Cuando llegue el momento, te diré lo que debes hacer. Ella es el faro que me guiará hasta Indasa Imán. Y a cambio de tu obediencia, Verminar seguirá tus órdenes solapadas y hará lo que tú desees. Pues de hoy en adelante, tu voluntad es mi voluntad, tu deseo es el mío. Claramente, las rocas lo apretaban menos en ese momento. Lenta y dolorosamente, el dragón se escurrió de su tosco sepulcro farfullando histéricas plegarias de gratitud a la diosa, a su corte de 6 del panteón del mal y a los dioses olvidados, deidades de piedra que regían la locura de los hombres y las bestias, mientras que los verdaderos dioses habían desaparecido de la faz del planeta. Pero siempre volvían a Takisi sus balbucientes palabras, y el frío aire se precipitaba por su garganta, y Enver cayó dormido de dolor y extenuación, olvidando todos sus planes y rebeliones. Volvía a estar en poder de Takisis. Serestes despertó a mediodía con el retumbar de un trueno. Avergonzado, pero agradecido por haber salvado la vida, recogió los jirones de sus vestiduras, los remachó con hechizos y salió furtivamente de la caverna para escabullirse por los pedregosos senderos bajo una gélida cortina de lluvia otoñal. A las puertas del castillo, los centinelas apenas lo reconocieron, pues el cabello se le había vuelto blanco y el tono dorado de sus ojos había sido engullido por un gris apagado y monótono, el color de la roca madre y el miedo constante. Y en la caverna de la montaña, la reina de la oscuridad estalló en carcajadas. Servidumbre y servilismo. Era una expresión que la deleitaba y una estrategia que adoraba, como que un esbirro mantuviera vigilado a otro. Había dicho la verdad a Enver, que aunque tratara con Verminar, el dragón solo respondería ante ella. Y ahora le tocaba el turno al joven, el supuesto señor del dragón, que oiría la misma historia. Con el frío de media tarde, la druida encontró el lugar. La entrada era poco más que un gran agujero en la superficie de una antigua formación de lava, pero del tamaño suficiente para permitir a Indasa introducirse a gatas y salir con su balde lleno de hielo. Había partido un buen pedazo, limpio que ocupaba casi por entero el recipiente de roble, y Robert la ayudó a retornar a la luz y al aire libre. ¿Qué vais a hacer con eso?, preguntó el senescal. El hielo presenta un cierto reflejo de la realidad. A veces es turbio y siempre está distorsionado, pero este tipo de oráculo resulta útil para buscar, para ver posibilidades, respondió la druida. Observa ahora y piensa en el alcázar de Nidus. Mi ayudante tiene que estar allí, como has dicho. Al inclinarse sobre la estriada superficie del bloque de hielo, Robert advirtió que Indasa le cogía la mano. En el fondo de las corrientes heladas se inició un lento movimiento y el hombre pudo ver las siluetas de las torres y murallas, de los estandartes al viento y los parapetos. Prueba con el interior, invitó, sonriente. También él sonrió forzadamente y el jardín interior de Nidus tomó forma en el remolino de una nube de hielo. Al final vio a la chica y, junto a ella, a uno de los jóvenes. «Es Aglaka», exclamó Robert, y en su entusiasmo casi volcó el balde colina abajo. «Miradlo, la está cortejando». En la visión era patente que Aglaka abrazaba a la joven, dispuesto a besarla. Indasa desvió la mirada rápidamente y la fijó en Robert, pues no deseaba invadir la intimidad de la pareja. También él apartó la vista del balde con brusquedad y se encontró el rostro de Indasa a menos de 10 centímetros del suyo. Con el corazón martilleándole el pecho y sin soltar las manos de la mujer, le abrió de golpe su corazón. Indasa, desearía estar siempre a tu lado, compartir tu vida en todo momento, susurró. Tu misión es cuidar de la tierra,
pero yo cuidaría de ti, te amaría, me preocuparía por ti y te entregaría mi vida, ahora que aún dispongo de ella. ¿Qué me respondes? La mujer lo miró larga y profundamente a los ojos. No vio engaño en ellos, ni impostura, ni propósitos ocultos. Robert sostuvo su mirada hasta que ella empezó a hablar tropezando con las palabras, sabiendo desde el principio que con cada segundo transcurrido retrasaba un poco más el momento de destrozarle el corazón. Durante 3000 años había deseado esta clase de compañerismo, esta sinceridad y este amor. Y Robert estaba contemplando todos esos 3000 años, sus recuerdos de soledad y esperanza, pasar ante ella en cuestión de segundos. ¿Pero y su promesa a Paladine? Ella era algo más que cualquier guardián que hubiera conocido Robert. Era la única custodia de la runa desaparecida, y sería inmortal hasta que rompiera su promesa o Paladine la liberara de esa responsabilidad. Robert no sabía lo que le estaba pidiendo y ella necesitaba tiempo para pensar. Te respondo que no sé qué decir, contestó finalmente. Pero aléjate un poco y déjame reflexionar. Porque yo también te amo, Robert. El senescal no se arredró. Cuando se levantó para marcharse, la obligó suavemente a ponerse en pie y le besó la mano. He esperado mucho tiempo por ti, druida, desde aquella noche de nieve en las montañas. Esperaré un poco más. El limpio cielo de aquel día de otoño se tiñó lentamente de morado con el gélido crepúsculo, y la primera de las estrellas contestó con un guiño a Ele Indasa cuando la druida la miró. La soledad de la que se había quejado a Paladine años atrás en el jardín de primavera se había evaporado definitivamente al oír las palabras de Robert. ¿Cuánto tiempo hacía que lo amaba?, se preguntó. ¿Acaso desde el primer día, el día del que él hablaba, cuando bajó su espada y le dijo que no podía obedecer la orden del señor de Nidus, que no podía matarla, que su honor retrocedía de espanto ante tales monstruosidades? Justo en ese momento, una mano tocó su hombro. Se volvió rápidamente y se encontró frente, no a Robert, como suponía, sino a un anciano que se tocaba con un raído sombrero, y el triángulo plateado que lo coronaba resplandecía bajo la radiante luz de las estrellas. Mi señor Pal. Calla, muchacha. Recuerda quién está siempre a la escucha. ¿Tienes algo en mente? Oh, sí. ¿Y vos sabéis qué es? La decisión sigue siendo tuya, como siempre. Sabes que no exijo a mis amigos lo que no ofrecen voluntariamente. Y si crees que no has cambiado en 3000 años, piénsalo bien, pues todavía estás viva. Y los seres vivos crecen y cambian constantemente. Él se quedará hasta que vuelvas a elegir. Tras una breve pausa, Paladine prosiguió, ocúpate ahora de la suerte de tu ayudante. Por su propia seguridad, ignora por completo mi propósito y su misión. Quiero que Robert la conduzca hasta ti y que los tres os reunáis de nuevo conmigo aquí. 15. En las semanas que siguieron a la recapitulación, la lucha por el control del Alcázar de Nidus se volvió enrevesada y traicionera. Desde el momento en que Daegref penetró en la sala y fue recibido por hoscas miradas y ariscos reproches, Nidus se había convertido en una vasta e intrincada telaraña y Verminar era la araña, sentada en su centro. Serestes maniobraba en el trasfondo de todas las intrigas. Inmediatamente después de su regreso de la gruta, el mago había pronunciado el primero de los sortilegios, el que la reina de la oscuridad había diseñado para desplazar la lealtad de la guarnición de Daegref a Verminar. El mago se sorprendió al comprobar que conocía el sortilegio. Después de todo, nunca lo había oído pronunciar y nunca lo había visto escrito. Las palabras le parecían desconocidas mientras las recitaba, y solo tras concluir el encantamiento supo Serestes que su voz ya no le pertenecía, que la propia Taquisis hablaba por sus labios y que su aliento era el aliento de la diosa. Se apoyó en la almena, temblando de confusión y rabia. Lentamente se fue calmando, contemplando las estrellas ladeadas de Idukel, la brillante balanza rota que se extendía por el cielo hacia el sur. No tenía importancia. Sus pensamientos y palabras ya no eran suyos, pero el final del viaje tendría sus recompensas. Taquisis se lo había prometido.
Le había prometido que gobernaría y controlaría a través de Verminar. Escrutando en silencio la noche cada vez más oscura, Celeste se preguntó por un instante si merecía la pena el precio que la Señora de las Tinieblas se cobraría a cambio. Meditaría el asunto a conciencia cuando llegara el momento. Cuando la luna esté nueva, le había dicho la diosa. Espera a que la luna esté nueva. Tras haberse librado a duras penas de la rebelión abierta que veía fraguarse en los ojos de su guarnición, Daegref recorría las salas del castillo, extrañamente desiertas, acompañado solo por el omnipresente Serestes, quien lo apremiaba para que calmase cualquier recelo y volviera a los quehaceres pendientes. Era imperativo reparar el recinto del alcázar, dañado por el fuego, y efectuar preparativos por si se producía un ataque neraquiano. El enemigo sabía, azuzaba Serestes, que encontraría sus defensas mermadas. Parecía un buen consejo, y Daegref se sumergió en el trabajo de reagrupar y reparar. Entonces vio que la insubordinación no había cesado en su castillo, que sus órdenes eran obedecidas hoscamente, a regañadientes o, en la mayoría de los casos, desatendidas por completo. En cambio, los hombres saltaban a la menor indicación por parte de Verminar, el extraño que se sentaba a su lado en la mesa, y rivalizaban por llamar su atención. Y el joven los escuchaba, se reía de sus chanzas y echaba una mano personalmente a subir piedras y erigir andamios, capaz con sus anchos hombros de levantar el doble de peso que los demás. He ahí un hombre al que siguen los soldados, pensaba Daegref. Y no solo los soldados. Pues el mago Serestes observaba incansable desde las almenas de la muralla este, con sus oscuras vestiduras flameando al viento como enormes alas. Vigilaba a Verminar y se reía y disfrutaba a su vez, uniéndose al coro de admiradores que el inquietante joven reclutaba entre los soldados y braceros. He aquí un hombre al que todos seguirán. ¿Y a quién mando yo, entonces? Se preguntaba Daegref. ¿Dónde están mis tropas? ¿Y mis partidarios? ¿Y mis posesiones? Él se quedará con todo, y pronto. ¿Por qué lo soporto? ¿Por qué le permití vivir, cuando no constituía más que un nuevo problema en el mundo? Y las palabras de la druida, hacía tanto tiempo, en aquella noche enloquecedoramente fría, a su regreso del castillo del traicionero Laka, retornaron a la memoria de Daegref tan turbias y fragmentadas como el hielo. Este niño eclipsará tu propia oscuridad, y su mano borrará tu nombre. Finalmente, después de tanto tiempo, Daegref la creía. Daegref no recordaba cómo se había enterado de la existencia de la rebelión. Sabía que debía recordarlo claramente, que el momento debía estar grabado a fuego en su memoria cada hora del día, la primera noticia de las primeras traiciones. Pero no lograba acordarse. De noche se plantaba ante la ventana de su balcón, devanándose los sesos en busca de nombres de constelaciones olvidadas, y durante la cuarta noche siguiente a la recapitulación, preocupado por el distanciamiento de sus hombres, olvidó por completo el camino de regreso a sus aposentos y deambuló por los pasillos con embarazoso desvalimiento durante una hora, hasta que se dominó lo suficiente para agarrar por el cuello a un paje que pasaba y ordenar al niño que le llevara la antorcha a sus habitaciones. Fue un gesto desesperado y, sin duda, evidente, pero el muchacho había aprendido a no formular preguntas. Daegref siguió la vacilante luz por el pasillo y, cuando el niño abrió la puerta y le devolvió la antorcha, Daegref lo despidió altivamente y se sentó en el borde de la cama, con la antorcha ardiendo en sus manos e inundando la habitación con una luz irregular y esquiva. Había olvidado el camino a sus propios aposentos. Eso no era importante ahora. Lo único importante era la incipiente rebelión. ¿Por qué no lograba recordar el origen de su conocimiento del hecho? Tal vez un comentario indiscreto de los guardias de las puertas, esa noche, cuando se había deslizado con sigilo por el adarve, embosado y enmascarado, para escuchar furtivamente la conversación de los centinelas, las frases que intercambiaban los soldados y sirvientes. Tal vez fuera algo intuido en las idas y venidas desde los nuevos aposentos de Verminar, en las antiguas habitaciones de Robert, al fondo del patio de armas. Pero al margen del medio por el cual se hubiera enterado de la existencia de la rebelión, estaba convencido de que la noticia era cierta.
Tan convencido estaba Daegrefn que convocó a 3 de los soldados más veteranos, el sargento Graf, Tangar y el arquero Gundling, y pasó una larga tarde en la sala abovedada del consejo, interrogando, amenazando e intimidando mientras el sol otoñal se hundía tras las cumbres de la cordillera de la muerte. La guarnición esperaba la cena en la sala principal, al otro lado de las puertas atrancadas, y los gritos de Lord Daegrefn les llegaban débilmente, a pesar del grosor del roble. Los 3 hombres escucharon educadamente, impasibles, una sarta de estrafalarias diatribas. Tras amenazarlos con una docena de muertes y una veintena de torturas, al señor de Nidus se le agotó el aliento y la imaginación, y los observó colérico desde su asiento junto al fuego. Los soldados asintieron cortésmente y desfilaron hasta la puerta, salieron de la fortaleza y cruzaron el patio de armas, directos hacia el joven Verminar. Como él ya está enterado, señoría, propuso Graf, apoyándose en la estrecha repisa de la chimenea, en otro tiempo de Robert, mientras una docena de soldados se congregaban alrededor de su recién elegido comandante, y como ya no hay necesidad de mantener el secreto, considerando que ni un solo hombre está de su parte, ¿por qué no ahora? ¿Por qué no os conducimos a la habitación del Señor y ponemos en fuga al viejo cuervo de la tormenta? Sus compañeros murmuraron su conformidad, cada uno ofreciendo sugerencias cada vez más elaboradas, más truculentas, sobre lo que hacer con el derrocado señor. Verminar levantó la mano y disfrutó de su inmediato silencio. Si bien aprecio tu fervor, sargento Graf, por ahora no pondremos en fuga a nadie. El viejo cuervo diurno sabe que este castillo es mío, y con eso basta. Que conserve sus aposentos. Apostad guardias frente a su puerta para asegurar que pasa el tiempo en su lujoso entorno y en ningún otro sitio. Yo soy el señor de Nidus ahora y él es mi prisionero. Que aprenda lo que es bailar al caprichoso son de los poderosos. Como Serestes le había aconsejado aquella noche en las almenas, restaba mucho por hacer todavía hasta que sus ansias de poder se vieran colmadas. Verminar tuvo que poner en orden el alcázar de Nidus. No era solo la muralla este la que estaba afectada y era vulnerable. También la extraña serie de alianzas, tratados y pactos que Daegrefn había suscrito con el fin de consolidar su pequeño feudo en las montañas necesitaba replanteamientos y cambios. Apremiado por esa necesidad, Verminar citó a Aglaca en los antiguos aposentos del senescal, al fondo del patio de armas. Tratarían asuntos importantes, prometió, y estudiarían las ofertas convenientes para el descendiente de una noble casa. Reinaría la concordia de los camaradas, afirmó. La conciliación de los hermanos. En el interior de las dependencias del senescal, Verminar esperó tamborileando con los dedos sobre la mesa de madera cubierta de arañazos y sin apartar la vista de la puerta cerrada. Lo que Serestes le había contado era verdad, lo percibía hasta en el tuétano de los huesos y en la yema de los dedos, en el hormigueo intermitente de su mano llena de cicatrices. Era su hermano, su único pariente en el alcázar de Nidus, quien se acercaba procedente de la torre del homenaje a la que él había puesto vigilancia. Pero Aglaca era más que eso, más que un simple pariente complicado. Era el único espíritu ingobernable, el único hombre a quien no afectaban la fuerza, las amenazas y las manipulaciones de Verminar. Es como yo, pensó Verminar, escrutando el fuego mortecino. Recuerdo el día del puente de Dreed, como incluso ese día su cara se parecía a la mía. La sensación, también entonces, de estar ligado a él para siempre. Y ahora, cuando hemos crecido juntos y soportado a ese monstruo de la torre, estoy seguro de que su rostro es mi rostro y sus ojos son mis ojos. Lentamente, sus dedos abrasados rodearon el mango de la masa y alzaron el arma, en cuya negra cabeza refulgió la engañosa luz del fuego. Es como yo en voluntad y también en coraje. Cuando la oscuridad cruzó ante la luna y los ogros huyeron y los soldados se quedaron petrificados, él fue el único hombre, aparte de mí, capaz de moverse, capaz de reaccionar pese a todo. Nickbringer relució malévolamente en su mano. Verminar volteó el arma con adoración. Y esta masa, pensó. Aunque le prometía elogios y la perspectiva de un hogar, algo opuesto en su interior le impedía aceptarlo.
No puedo moldear a Aglaca o corromperlo, ni doblegarlo a mi gusto. Pero siempre me queda la chica. Ya no significa nada para mí, ahora que la dulce Nickbringer reposa en mi mano, pero es importante para Aglaca. Sí, es un capricho que le gusta a mi hermano. Un oportuno peón que jugar a favor de mi propuesta. Cerró la mano en un puño y respiró lentamente, estrechando los párpados como un arquero cuando sigue con la mirada a la larga hasta de su flecha. Le ofreceré una oportunidad. Sí, una perspectiva que a un hombre de su astucia, y es astuto, pues ambos lo hemos heredado de nuestro verdadero padre, le entusiasmará hasta imposibilitar cualquier negativa. Aglaca pasó furtivamente entre los guardias apostados ante las dependencias del desaparecido senescal. La guarnición cuya disciplina constituía el orgullo de Daegrevn, entrenada de acuerdo con cierta medida pese a que el señor de Nidus había abandonado la orden, había dejado de lado ahora todo su esplendor y su marcialidad en los escasos 5 días transcurridos desde la celebración de la ceremonia de la recapitulación. Estos hombres estaban al borde del bandolerismo, sucios y sin afeitar, con su lisa armadura despojada de toda insignia. Bajo las órdenes de su nuevo comandante, habían cambiado sus espadas y arcos por armas menos nobles y más crueles, las largas cimitarras de Neraka y las lanzas de púas de Estuilde. Cuando Aglaca abrió la puerta, de la densa oscuridad surgió un olor a humo de leña y vino y, antes de cerrar los ojos por efecto de los acres vapores, vio a Verminar sentado ante una sólida y arañada mesa. Aglaca. Pasa, por favor, animó Verminar, con una extraña y almibarada cortesía en su voz. Aglaca se detuvo, reacio, en el umbral de la edificación, pero Verminar lo instó por señas a entrar, hasta que por fin, inspirando profundamente el fresco aire exterior, el joven penetró en las mal iluminadas dependencias. Me alegro de que estés aquí, dijo Verminar, pues me parece que tú, más que nadie, has formado parte de mis pensamientos más íntimos a lo largo de los terribles años. Como las cosas están a punto de cambiar, mi buena Aglaca, he pensado que debías saberlo. Así podrás participar de la buena fortuna. El rostro de Aglaca permaneció inescrutable, tan inexpresivo como la mítica runa en blanco. Verminar carraspeó y prosiguió. En las próximas 2 semanas, pretendo viajar a la ciudad de Neraka. Allí me reuniré con Ugin, el capitán de los bandoleros, y le exigiré que me rinda pleitesía, que sirva bajo la bandera roja de Nidus. ¿Qué te hace pensar que Ugin acogerá tu oferta con los brazos abiertos? Preguntó Aglaca con inquietud. Después de todo, en el pasado no se ha mostrado muy amigable, precisamente. Búrlate si quieres, Aglaca, dijo Verminar, con una nueva y gélida inflexión en su voz, pero sabes que, cuando hablo, no lo digo solo por mí. Sostuvo la masa ante la luz y la examinó aparatosamente. Tú estabas en la cueva conmigo. Oíste la voz cuando Nickbringer llegó a mi mano. ¿Nickbringer? Verminar asintió. Ese es el nombre que me viene a la mente. Por lo tanto, es el nombre de la masa. Pero tú también oíste la voz. Sabes que he sido elegido. Hizo una pausa y miró hoscamente a Aglaca. Me complacería que tomaras asiento. A regañadientes, Aglaca se sentó en una banqueta desocupada. Estás hablando de traición, Verminar. Sabes que los neraquianos son nuestros enemigos desde hace 9 años. Por eso estás aquí, Aglaca, en caso de que lo hayas olvidado. Pero en Neraka pediré la paz, y Ugin y su pandilla marcharán conmigo. ¿Marcharán? Aglaca se revolvió incómodamente. ¿A dónde vais? Hacia el oeste, por supuesto, respondió Verminar, acariciando con indolencia la cabeza de la masa con su recia mano. Lo cual me lleva a asuntos más delicados. He anulado el Hebonaud. Los neraquianos ya no representan una amenaza para Nidus. Eres libre. Aglaca clavó la vista en el suelo mientras pensaba a toda velocidad. ¿Cuánto sabía Verminar? Pero mi padre está en la marca oriental, Verminar, dijo. Verminar lanzó un resoplido y agitó la mano izquierda como si espantara una mosca.
Su mano derecha asió con más firmeza la masa, hasta que sus nudillos cubiertos de cicatrices se tornaron blancos sobre la negra obsidiana. ¿Por qué servir a una pequeña casa cuando podría ser mi capitán? Aglaka frunció el ceño. No comprendo. Verminar se levantó de la mesa. Cuando las tropas de Ujin se sumen a las mías, necesitaré a un hombre leal para aglutinar mis heterogéneas fuerzas y que responda de todas ellas. Necesito a alguien en quien pueda confiar. Tú eres mi único amigo verdadero, la única persona con quien puedo confesarme, porque somos muy parecidos en dignidad, en soledad y en más cosas. Pero mi hogar es la marca oriental, Verminar. Esa era la idea hace mucho tiempo. Por eso estoy yo aquí y tu hermano muy lejos. Verminar asintió, sin apartar la vista ni un instante del centro de la masa. Quiero que seas mi capitán. No estoy seguro de haberme explicado bien, Verminar, pero es muy simple. Verminar se irguió en toda su superior estatura y sus anchos hombros tapaban la luz del fuego, de modo que Aglaka contemplaba una sólida e impenetrable oscuridad. Si aceptas, puedes quedarte con la chica. Haz con ella lo que te plazca. ¿Qué puedo quedarme con la chica?, preguntó Aglaka con incredulidad. ¿Qué harías si? Judith es mía y si te niegas, haré con ella lo que me plazca. Se detuvo para dejar que la atrocidad de esa posibilidad hiciera mella en Aglaka. No puedes ocultarla en tus habitaciones eternamente. Si reclamo a la chica, es mía. Y la reclamaré cuando la luna roja esté llena. Hasta entonces, os prohíbo a ambos salir del castillo. Pero tú, Aglaka, puedes elegir. Y no habrá rencor, decidas lo que decidas. Después de todo, ¿qué importancia tiene una mozuela de ojos morados entre hermanos? Tu hermano está en la marca oriental, Verminar, insistió Aglaka, donde debería estar yo, en su lugar. Mi hermano está también conmigo ahora, Aglaka, Siseo Verminar. Lo sabes tan bien como yo. Pero quizá no te has imaginado los pormenores. Permíteme decirte que una noche, hace mucho tiempo, un caballero llamado Daegref hizo un alto en su camino en la marca oriental y se alojó en casa de un amigo. Aglaka salió al jardín cuando la sombra de la muralla occidental se alargaba hasta cubrir los tejos y las eternas azules. El soldado designado para vigilarlo aguardaba cortésmente a las puertas del jardín, permitiendo al joven deambular entre los variados árboles de hoja perenne, donde buscaba refugio cuando era niño. Después había sido arrancado de su tierra por una alianza que no comprendía. En ese momento no había mucha diferencia, pensó Aglaka, el fresco olor y el tupido follaje resultaban tranquilizadores al principio, pero después, incómodos. Era más un escondite que un lugar de descanso. Aglaka repasó mentalmente los acontecimientos de esa noche en las habitaciones del desaparecido senescal, las grotescas ofertas, las provocaciones y las amenazas. Ahora pensaba horrorizado en Verminar, en su creciente maldad y su fiera obsesión con el fuego y la violencia. Recordó el horror desatado en las llanuras, a Nickbringer subiendo y bajando bajo la luz de la luna velada por el humo, la cabeza de obsidiana resbaladiza de sangre de ogro. Y ahora esta oferta. Ser su segundo en semejante ignominia. Es mi hermano, pensó Aglaka. Verminar ha cambiado más allá de lo creíble o deseable, pero sigue siendo mi hermano. Contempló lúgubremente la roja lunitari, que iniciaba su lento recorrido hacia la hora señalada. Daegref se hallaba sentado contemplando el fuego, con una botella de vino sin descorchar a su lado, sobre la mesa. Estaba pálido y demacrado, casi cadavérico, apenas una sombra del vigoroso hombre que se había detenido junto al puente de Dread 9 años atrás a esperar la llegada de su rehén solámnico. Con los ojos enrojecidos y el cabello alborotado, escrutaba el fuego desconsoladamente, haciendo rodar en su mano una copa de larga caña. La puerta de la sala se abrió bruscamente y Daegref tardó unos segundos en oír unos pasos aproximándose, fuertes y despreocupados, por el vetusto suelo de piedra. ¿Querías verme, padre?, preguntó glacialmente Verminar, y el señor de Nidú se volvió para enfrentarse a él. Muy bien.
Te concedo audiencia. Después de todo, estas habitaciones son mías. Las ocupas solo gracias a mi generosidad. Una amplia y estúpida sonrisa se extendió por el rostro de Daegreven. Intentó en vano ponerse en pie, pero vaciló al apoyarse en los brazos de su sillón y desistió. Sentado de nuevo, embotado por el vino, respirando entrecortadamente y con un sonido rasposo, miró colérico al desnaturalizado joven que tenía enfrente y le tapaba la luz de la antorcha. ¿Audiencia?, preguntó Daegreven. ¿Has dicho? Su voz se fue apagando en la estancia abovedada. Bien. Ya hablaremos de eso luego, Verminar. Ahora mismo, tengo en mente otro asunto. Se puso en pie apoyándose otra vez en el respaldo del sillón para mantener el equilibrio frente a la chimenea, que no paraba de darle vueltas. No conseguía verle el rostro a Verminar, deformado por la caprichosa luz del fuego. Tras aclararse la garganta, Daegreven prosiguió. He pensado que no te conozco tan bien como creía. Que no me he portado bien contigo. ¿Y ahora? Bueno, ahora pretendes arrebatarme todo Nidhogg. Daegreven suspiró. Supongo que tu amargura y tu ira están justificadas y que no tengo otra elección que tomármelo de la mejor manera posible. El señor de Nidhogg sirvió vino en una reluciente copa de metal y se la ofreció a Verminar. El joven la cogió y escudriñó el ambarino interior cóncavo del recipiente mientras Daegreven seguía hablando despreocupadamente. Ha sido un largo extrañamiento, y poco ha sido obra tuya. Si accedieras a adaptarte a alguna forma de coexistencia, yo. Verminar hizo caso omiso de la prédica, pues sus sentidos estaban absortos en el extraño aroma del vino. Cuando se llevó la copa a los labios, empezó a sentir un hormigueo y un cosquilleo en las cicatrices recientes de su mano. Había aprendido a considerarlo una señal de alarma. Con precaución, Verminar espió por encima del borde de la copa y luego devolvió el vino a Daegreven. Si vamos a llevarnos bien, padre, dijo con una malévola sonrisa, deberíamos beber de la misma copa. Lentamente, con mano temblorosa, Daegreven alzó el recipiente. Verminar lo observó con frialdad, mientras el fuego parecía oscilar y estremecerse. En silencio, con un movimiento apenas perceptible de los dedos, el señor de Nidhogg dejó caer la copa al suelo, donde rebotó con un ruido metálico y derramó su contenido en una vaharada corrosiva sobre las piedras. Verminar lo agarró y lo arrojó contra la chimenea. A continuación, haciéndolo por la pechera de la túnica, lo empujó hacia la pared y lo retuvo allí con fuerza, gruñendo fieramente. «Eres una víbora», gritó. «Tus colmillos son furtivos y traicioneros, a pesar de que tu veneno se haya secado. Por fin te tengo donde deseaba verte desde hace 20 años, acorralado, contra la pared, sin poder ni veneno». Alzó a Nickbringer, cuyo negro mango temblaba y vibraba en su mano como si estuviera dotado de vida propia. «Te dejé vivir», jadeó Daegreven. «Te dejé vivir cuando podía haberte matado simplemente marchándome». La presa que rodeaba su cuello se aflojó. «¿Estás loco?», refunfuñó Verminar. «¿Tú me dejaste vivir? ¿Y qué había en esa copa? No te debo nada, viejo, ni siquiera la oportunidad de regatear». Daegreven contempló aterrorizado la masa que describía un molinete por encima de la cabeza del joven y luego descendía lenta, silenciosamente hasta colgar junto a su costado. «Mírate. Ya estás muerto», observó Verminar con voz rebosante de desdén. «Un simple cascarón de hombre, el caparazón de una langosta en un año de plaga. Ni siquiera tienes la decencia de mantenerte en tu sitio». Daegreven temblaba y gimoteaba. Cerró los ojos y, cuando volvió a abrirlos, Verminar se hallaba a mitad de camino de las puertas de la estancia. «Pude matarte en una ocasión», susurró. «En la nieve, en un tiempo perdido, antes de que todo esto». El resto de sus palabras resultó inaudible entre el chisporroteo del hogar y el estampido de las puertas de roble.